Yo voy a hacer la intro. Ya. Ya, estimados youtubers que nos ven. No nos ve nadie, pero igual hacemos el saludo y hacemos la presentación correspondiente. Acá con mi amigo José estamos discutiendo la disyuntiva entre qué es primero respecto de los seres vivos. No solamente los seres vivos, de todo. De todo lo que... De los elementos. Los elementos que componen el universo. ¿Qué es lo que es primero? Si la conducta de estos elementos o la ley que rige la conducta de esos elementos. Aquí mi amigo José va a exponer sus argumentos, sus postulados científicos, sus puntos de vista. Yo creo que toda conducta de los elementos produce leyes. Pero no se puede estudiar, las conductas no son estudiables por las ciencias como la física y todos esos tipos de ejercicios. Entonces el hombre tomó la visión empezó a ver y analizar las leyes que producen las conductas para poder trabajarla en los ejercicios de física, para poder avanzar. Pero eso no significa que sea el origen. Si uno va bien, se pone a meditar profundamente, las dos cosas son automáticas. Las leyes existen porque fue determinado que las cosas tuvieran esa conducta. Que todos los elementos tuvieran esa conducta. Ya, acá yo le voy a hacer un alcance a mi amigo José que tuvo una contradicción. Porque él dice de que el hombre estudia las leyes que provocan las conductas de los elementos. Siendo que él había dicho de que la conducta es la que provoca las leyes. Entonces ahí ya partió ya contradicción. No, la ley... Entonces, usted ya habló ya, ahora me toca a mí. No, pero yo no dije eso, yo dije que la ley y la conducta... Sí lo dijo. Después pero dijiste eso, pero primero partiste diciendo eso. Por eso es que es contradictorio tu discurso. Es contradictorio, Palomo. Es que la conducta se ve primero, pero después se interpreta la ley porque sirve la ley para eso. No, pero no significa que la conducta sea primero, son automáticas. Automáticas los dos. Eso lo dijiste después, que por eso es que es contradictoria esa conclusión que haces con el cuerpo de tu discurso. Ya, ¿qué es lo que dices tú? ¿Cuál es la contradicción que tengo yo? No, la contradicción que tienes tú ya la dije ya. Ahora yo voy a plantear mi punto de vista. Lo dije antes porque no lo alcancé a notar, pero... Yo no encontré ninguna contradicción en lo que yo dije. No, obvio. Tú no vas a encontrar la contradicción, pero después vamos a revisar el audio y te voy a dar cuenta de la contradicción a la que o sea, vamos al meollo. ¿Por qué no son las cosas iguales? Ya. Mira, lo que yo sostengo es que primero está la ley. Primero está la ley y después las conductas. ¿Por qué? Porque no puede haber una conducta si no hay algo que diga cómo tiene que hacerse eso antes. O sea, ¿cómo se va a producir algo que diga? Una palabra así tú. No, yo no he dicho eso. Algo que diga. Sí, yo no he dicho eso. Algo que diga, dijiste algo que diga. Sí, pero yo no he dicho palabra, tú dijiste una palabra, yo no he dicho palabra. Cuando uno dice pero algo... si tú me dejas terminar, yo puedo terminar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sostengo yo? De que primero tiene que haber una ley que establezca cómo tiene que producirse una conducta. No puede haber una conducta si no hay algo que diga cómo tiene que hacerse esa conducta. Y ese algo que diga esa conducta es una ley. El hombre, ¿qué es lo que ve? Ve comportamiento de los elementos, de los seres vivos, de lo que nos rodea, los aspectos físicos, químicos y biológicos. El hombre observa eso primeramente. Luego lo estudia su comportamiento. Si es repetitivo, eso se transforma en una ley. Eso es una ley. Y la puede graficar y la puede expresar. Entiende, la interpreta, le da cuerpo a esa ley. Pero esa ley siempre existió. Porque si no, no se produciría el comportamiento de los elementos, de los cuerpos, de los seres vivos. No habría comportamiento si no hay leyes que digan cómo tiene que producirse eso. Que digan. Por eso que la ley está antes que el comportamiento, que la conducta de los elementos. Cambia el diga por establezca. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que quiere confundir. Voy a decir un pequeño detalle. Es lo mismo que dice él, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hombre interpreta una ley que siempre existió, porque siempre tuvo la conducta de los elementos. Entonces el hombre cogió la ley porque es la ley en la que le sirve. Pero la conducta y la ley eran totalmente paralelos, nacen en el mismo momento. No hay ley sin conducta ni conducta sin ley. Pero ¿cómo puede producirse una conducta si no hay una ley que diga cómo eso tiene que hacerse?
Entonces tú no podías Pero graficar. si tú dices que no existe ningún espíritu, ni Dios, ni nada, Palomo. entonces la conducta de los elementos viene determinada por el elemento mismo. Por ejemplo, el átomo tiene una conducta porque tiene protones y electrones y todo eso. El átomo tiene una conducta y tiene sus leyes en base a que está determinado el átomo para tener esa conducta. Y las leyes se pueden interpretar completamente. Palomo, entonces, si uno tomase como cierta la postura tuya, que ambas, tanto la conducta como la ley, nacen en forma simultánea, en forma paralela, y en forma independiente, no se podrían graficar. Porque no habría una variable independiente y otra dependiente, las dos serían independientes. Claro, y yo tengo la siguiente pregunta. No, pero yo te estoy preguntando a ti. ¿Por qué tiene que ser dependiente una de otra si uno puede Para, estudiar las leyes? para poder graficarla, si no, ¿cómo la voy a graficar? Por eso te digo yo, lo que te dije, eso es lo que estás diciendo tú, es lo que te dije yo. Las leyes sirven para graficarlas, por eso se escogió las leyes. Pero la ley y la conducta son la misma cosa. No, pues entonces la ley y la conducta, si son la misma cosa, no se podrían graficar. Pues. Porque no habría una variable dependiente y otra independiente. Las dos serían independientes. Plano cartesiano, bueno. Las dos estarían en el eje de la X. No, es que lo que pasa es que tú te querías meter un elemento que no puede estar en una ecuación. La conducta no puede entrar en una ecuación. La ley sí. ¿Cómo que no? Sí, pues. Tenés que transformarla en ley. Pero si tú... Analizar la ley de la pero, conducta, lo del origen. por ejemplo, todas las formas de cuantificar los eventos sociales o las ciencias sociales, todas las variables de las ecuaciones son conductas, son comportamientos. El consumo, la demanda. Yo te voy a hacer una pregunta. Son Ahora, comportamientos. ya que digamos, Son conductas. yo te voy a hacer una conducta. ¿Cómo puede existir una ley sin conducta o cómo puede existir una conducta sin una ley? No puede existir una cosa sin la otra. La ley es una interpretación que se puede llevar a una ecuación donde está la química y todo eso. No. La conducta existe porque existe una ley. Es decir, la conducta es la variable dependiente y la variable independiente es la ley. Solo así se puede graficar. Para graficar, justamente. Por eso Lógico, ¿y cómo lo voy a explicar, pues, hombre? Por eso, para explicarla, pero no es que yo estoy hablando del origen, por eso No, estoy hablando de no, filosofía, no, no te estoy hablando de... No. El origen es entonces, paralelo. Claro, el origen paralelo. es que te falta conocimiento académico. Yo justamente le iba a demostrar, por eso te dije hablarlo, le iba a demostrar con el plano cartesiano. Por eso decía, me caigo en razón de que no lo hubiera aceptado. Claro. Se tiene que identificar. ¿Cuál, Pero yo te hice una pregunta y ¿cuál no es la que respondiste. depende de quién? Po? Si me está respondiendo. Si la forma más fácil de entender las cosas con un gráfico. Claro. Y si tú no lo puedes graficar, como tú estás diciendo, de que ambas son independientes porque tú tienes el error, No es que... esa postura tiene el Claro, lo que error. pasa es que no se puede graficar, lo que no se puede graficar no significa que no exista o no puede ser Lo parte que no del se puede origen. graficar es porque no existe, hombre. La conducta existe, la conducta es No, pero tú no puedes graficarla. Claro que no la puedes graficar. No, porque tú tomas la conducta y la ley la tomas las dos como independientes. ¿Y cuál es la dependiente? Para poder Yo graficar. creo que no son independientes. Porque por lo mismo, para graficar algo tienes que tener una variable dependiente y otra O independiente. sea, habla de en función de. O es probable que sea la misma cosa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que verla como ley para poder graficarla. Pero son la misma cosa, la conducta. Pero Y la ley- independiente. Por eso, independiente de eso. ¿Cómo se Independiente. podría graficar eso si es solo una variable? Es que eso es lo que dije al principio, no se puede graficar, no se puede llevar. La única forma... Es que si no se puede entonces no existiría, Palomo, no Claro, existiría. si no se puede graficar, no, entonces no existiría. No, porque no, todo no es que lo, no existe. no, porque todo lo que existe se puede graficar. Pues. No sé si eso sea cierto, es una ley, eso no. Hay muchas cosas que no existen y no se pueden graficar. Todas las cosas que no tienen explicación. ¿Cómo? Hay muchas cosas que existen y no se pueden graficar, que ni siquiera sabemos que existen. Menos la vamos a poder graficar. Entonces, si no se sabe cómo existe, ¿por qué se hablar de lo que no Claro. se sabe que existe?
Si se habla de lo que existe, pues. Por ejemplo, incluso de la gama de colores. Por ejemplo, Es que la conducta existe, pero... Por ejemplo, pero te no se puede hablaba graficar. te hablaba de la gama de colores. La gama de colores, nosotros no sabemos cuántos colores más existen para allá, pero sabemos que existen, pero lo podemos graficar, pues. Están desde aquí para allá. Y todos están desde aquí para allá. Ya. Entonces se pueden graficar. Tienden al infinito. Es Bueno, una forma, el es una infinito forma de nunca, graficarlo. el infinito nunca se ha podido graficar. Pero es una forma, Paloma, una forma de expresarlo, una forma de... Si tú no entiendes esas cosas... No, por eso digo yo hago la diferencia entre lo que es lo que se grafica y lo que se lleva a un ejercicio es la física. La filosofía te Todo. va... No, pero espérate. Todo. La filosofía te llega a lo más profundo. La filosofía te llega... Pero no niega eso otro, no puede negar eso. No lo puede negar porque está al contrario, una cosa afirma la otra. No, Pero Paloma. de eso, pues, entonces tú estás negando con eso. Cuando tú dices que no se puede graficar, estás negando lo que sí se puede Paloma, graficar. lo que hace la filosofía plantea preguntas. No, yo estoy diciendo que existe, pero no se puede graficar. Lo que hace la filosofía. Es una estupidez, pues, Palomo. Como si existe no lo puedes graficar. Es que hay cosas que existen y no se pueden graficar, po. ¿Como cuál? Como cual, Por ejemplo, el cariño, un cariño menos 4 amores. ¿Cómo lo voy a graficar? Es que son dos variables que son de la misma, del mismo eje, pues, del mismo eje. Ahora, el cariño Palomo, con 4 Palomo, kilos de Palomo. plomo. El cariño con 4 kilos de plomo. No, ¿Cómo porque lo no voy lo a relacionáis, tiene que haber una relación, pues, Palomo. Por eso digo yo que no todo se puede graficar. No, Claro, falta. No, claro. todo se puede- no. Es que cómo terminaste la ciencia media cuando las relaciones y funciones te la pasan en Claro. segundo medio. Tú tenés Para que poder relacionar dos entender, cosas. claro, Yo salí becado. sí, pero ¿cómo es se que para puede eso? entender relaciones y funciones, eso es de segundo medio. Si se está Y eso te sirve para todo esto. Bueno, en el nocturno no pasa esa cuestión de... No puede ser pasar. imposible. No, relaciones y funciones es una materia Básica. fija en segundo medio. A nosotros nunca nos... No, imposible. 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 Entonces, si es así, no sé cómo pasa. No podría hacer ecuaciones, po, hombre. No, pues las ecuaciones... Es que la ecuación es una función. Una pues, ¿no? función, po. Y una función es una relación. pues. Y Toda lo mismo- función es una relación. Y lo mismo que tú estás diciendo recién acerca de que la conducta y que la ley son en forma simultánea, tú estás diciendo que son simétricas. De segundo medio. Una ecuación, Palomo, una ecuación graficada es una recta. Una recta. Una ecuación lineal es una recta. Una ecuación cuadrática es una parábola. Se conoce esa gráfica. Se puede graficar porque existe. Entonces tú estás relacionando cariño con plomo, no tiene nada que ver una No cosa tiene con nada la que ver. otra. Pues si relacionas plomo con salud del ser humano, ahí sí. Ahí sí. Están relacionados. Hay una variedad dependiente y otra independiente. Es simple, Paloma. Sí, es simple. Entonces estaríamos más cerca de Dios de lo que creemos. No, que a lo mejor tú quieres llevarlo a ese punto. Llegamos No, a la porque tú conclusión- dices que las leyes son el origen. Las leyes determinan. Las leyes determinan todo. Ahora, distinto es qué pasaría si viniese alguien, como dice la Escritura, que vendrá el Mesías, y ese alguien empieza a hacer, A contradecir esas leyes. claro, empieza a hacer que la ley sea dependiente y él sea la variable independiente. ¿Y cómo pasa eso? Cuando pasan las cosas que digo yo que tienen que pasar. Ahí, te levantas y te queda pegado en la cabeza y como dice el... Claro, Bájate. ellos tendrían que aceptar, los científicos y todos tendrían que aceptar que ese que está rompiendo las leyes sobre las cuales se ha sostenido toda nuestra civilización, dependen de él. Él dice cuándo eso continúa y cuándo lo rompe. Y el único que lo puede romper es él, nadie más. Ahí es distinto. Ese es Dios. Lo que pasa es que, por ejemplo, se dice que Jesús resucitó muerto, suponiendo que se haya sido cierto. Porque no lo sabemos porque no hay pruebas de eso. Pero yo creo eso, yo creo en Jesús. Sí. Pero eso, ¿quién sabe si es una ley que nosotros no conocemos? A lo mejor no es un... Que no sé, que lo que pasa es de que como no hay una reiteratividad en
en el Claro. suceso no se puede establecer como ley, no se puede estudiar como ley. O- Se dice de que esa persona habría resucitado, pero nunca más, más nadie resucitó. O puede haber una reiterarse eso, pero en periodos muy largos de repente. Claro, pero mientras eso no pase, no se puede establecer Claro, como no una puede ley. establecer como ¿Qué ley. pasa? Mira, sería irrefutable, estaría la demostración en vivo y en directo si pasase eso que te digo yo que tendría que ser el Mesías. Porque él rompería la ley. Y la podría restablecer. Y volverla a romper. Y volverla a restablecer a placer. Porque él sería la verdad independiente. Él no dependería de la ley. Él es la ley. Por lo tanto, todo lo demás dependen de él. Variable independiente, variable dependiente. Siempre. O sea, yo tampoco creo que sea... Yo creo que el universo está programado. Está todo determinado, sea por leyes o por conducta, que para mí que es la misma. Está todo determinado y si pasara todo de nuevo, pasaría igual y de la misma manera y se produciría lo mismo. Porque yo creo, estoy convencido que está determinada, las cosas, los elementos están determinados para producir lo que se Es produce. que quien crea, En el Big Bang. es que quien crea en Dios, en el Dios cristiano, no podría creer eso. O sea, no podría sostener eso. ¿Por qué? Porque la Biblia te muestra en varios pasajes en donde Dios hace que se rompa la ley. Lo establecido. Es que una cosa no impide la Sí, otra. sí, porque la forma de identificar a ese Dios, una de las formas de identificar a ese Dios es cuando se rompe la ley. Porque Él es la ley. Es que ahí voy a citar a Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo hasta donde hemos llegado, no se habría encontrado un Dios creador, pero habló de que había una creación y que tenía un diseño. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir con eso? Que Dios, si existe un espíritu, una inteligencia universal, esa inteligencia programó todo, pero eso no significa que no pueda intervenir, porque, como te digo yo, lo que hablamos en la esta opinión, que tampoco es muy clara, que si cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, si les pasa lo mismo, no es lo mismo. Porque Dios sí hace lo que dice el Miguel con respecto a los hijos de él. Él rompe, y yo creo que rompe las leyes, porque cosas que no tienen explicaciones dentro de la ley del universo. No, es que Dios no solamente la hace respecto a los hijos de Él, sino que la hace para todos. Por ejemplo, cuando dice en la Biblia que paró el sol, que hizo que el sol se detuviese. Pero tenía que haber habido un propósito. Yo No, Independiente de independiente de eso. lo mismo. Eso no ocurre físicamente. Claro, por eso digo que están los dos factores. Dios puede eliminar parcialmente una ley, o sea, tiene más poder que la ley. Pero eso no significa que no ocupe la ley pero para... eso tiene que ocurrir aquí para todos, para que quede establecido y clarificado de que ese Dios existe. Claro. ¿Y para qué serviría la fe entonces? Si esto queda clarificado. No, es que la fe es el consuelo para mientras Mientras no conocemos las cosas. no, claro, mientras lo que te estoy planteando yo no ocurra. Claro. Y con la fe mantenían a la gente esclavizada, aceptando la esclavitud. No estamos hablando de otro contexto. Por ejemplo, porque en Estados Unidos, cuando estaba la esclavitud, los hueones sacaban los pasajes de la Biblia Sí, cuando hablaban respecto del Éxodo. sí. No, pero sí, claro. ¿Entendido, no? Entonces todo eso se ha manipulado. Sí, Porque la religión, la fe cristiana y todos los tipos de fe amparan la esclavitud. El hombre, yo sé Lo que que el hoy hombre- conocemos como trata de personas, o sea, incluso eso era peor que la trata de personas. Bueno, el hombre para abusar siempre busca justificación y tuerce las cosas. Y si tú no tuerces las cosas,
Pero volvamos a lo mismo. Termina como Jesucristo. Pero volvamos al Tema, tema. de- Volvamos al tema. ¿Qué es lo que estás hablando tú de hacer? Claro, yo creo que yo no puedo concebir una ley sin conducta ni una conducta sin ley. Como no puedo concebir una mente sin cuerpo o un cuerpo sin una mente. O sea, yo considero que las dos cosas son No, yo claramente veo de que hay una primero y otra después. Una es consecuencia de la otra. Y la que es consecuencia es la conducta. Y la ley es el origen. La ley hace de que esa conducta se produzca. Entonces está más cerca del espíritu de lo que digo yo, de lo que decís tú incluso. Está más cerca del espíritu. No sé si más cerca del espíritu, pero la weá que es así. Bueno, ese es el eterno, Ese la era. eterna disyuntiva entre Claro, es el que habíamos origen estado del universo. emanando más temprano antes de que pusiéramos la grabación y estaba interesante, entonces. Por eso lo pusimos. Claro, dije ya que grabémosla porque esta tiene que quedar ahí en la posteridad. Hay varias cosas que bueno, hay varias cosas que quedaron en el aire cuando tú me dijiste que cuáles son los beneficios. Tú que me conocías a mí Los beneficios de de ser cristiano y no ser. ya. Es Eso que fue la sí. semana pasada, parece. Sí, tiene, por ejemplo, en la vida mía, que tú me conocías a mí, sabéis que tiene hartas ventajas. En cuanto a la vida mía, he tenido hartas ventajas que no tienen que ver con lo económico. No tienen que ver con ni un peso económico, sino que son otras cosas que me han dado esa ventaja. Entonces, ¿De qué tipo loco? bueno, tras la verdad. Auspiciado por empresa, ¿cómo se llama? Molestar. Claro, molestar.